Eso, no sé, creo que teníamos la foto de la... No, tenemos. Acá está en formato digital. Ahí les comparto, denme un segundo, chicos, que les voy compartiendo en las dos pantallas, en las dos salas para ir coordinando, porque creo que va a ser lo mejor esto de compartir la pantalla simultáneamente en las dos comisiones para poder decir lo mismo, dar los mismos ejemplos. Por ahí uno, cuando está medio cansado, ya se pasa de largo un buen ejemplo o se tocaron temas que en la otra comisión se plantearon. Entonces, me parece que puede llegar a ser más enriquecedor tanto para ustedes como para nosotros en la cuestión de la organización. Ahí se ve, chicos. Escriban por el chat nomás, así no los complico con el tema del audio. Profe. Ok, 2020 estamos, 2021 también. Perfecto. Profe, cuando guste, arranque la ejecución. Como decimos siempre, espero que estén dispuestos a tener la mejor clase como cada martes y jueves, porque van a extrañar las clases de sistema de la parte práctica. Yo creo que es algo de otro planeta, profe. No. La humildad ante todo. No, eh, aprovechamos para preguntar si hay consulta de temas anteriores, como siempre queremos arrancar por ahí. Si tienen alguna duda, pueden seguir preguntando de cualquiera de los dos temas que hemos dado, tanto documentos comerciales como CPM. Ahí estuve respondiendo en los correos, creo que no me quedó ninguno pendiente, así que lo que necesiten estamos a disposición. Usted dígame, profe, y vamos avanzando. Está disponible, aprovecho, profe, para decir, está disponible en el aula virtual, en la carpeta de control interno, está disponible para que lo puedan descargar. Si alguien me quiere confirmar por las dudas, si lo pudo encontrar, si no, lo vuelvo a cargar si se pudo haber llegado a borrar. Ok, gracias. Gracias.
déjame esa, llévate esta. No, llévate esa nomás. Por ahí vengo más tarde. Profe, profe, lo interrumpo. En la sala 2020 usted está conectado por las dudas y tiene el micrófono encendido, porque me están diciendo, por las dudas yo le voy diciendo de asistente acá con los chicos. Viendo, parece que sí que... Hola chicos 2020, ¿me escuchan? Ahora se le escucha, profe. Bueno, listo. No, yo les quiero también a los de la 2020, no se preocupen. Fue un error, un ciber error. Ya. Listo, bueno, empiezo de vuelta, ¿sí? Brevemente, ¿me siguen escuchando los de la 2020? Sí, profe, se le escucha. Bueno, continúo. O sea, empiezo para que ustedes no se pierdan esa pequeña parte que ya había visto anteriormente. Esto que tienen a la vista es de José Luis Pungitore, página 39. A nosotros nos gusta la definición como lo tiene planteado acá este autor. El sistema de control interno, el nombre del tema es bastante elocuente. Hace referencia a los controles que se incluyen en las organizaciones y que es una autorregulación que tiene. Siempre hacemos el contraste con lo que es una auditoría. La auditoría hace una revisión a posteriori. El sistema de control interno es algo que se piensa y se incluye en los procesos mismos para que tengan una regulación en el mismo desenvolvimiento, en el mismo desarrollo de las acciones que están incluidas para concretarse los procesos. Voy a leer de vuelta entonces la definición, que es lo que nosotros solemos pedirle en los exámenes, porque nos interesa que tengan claro qué es el control interno, el sistema de control interno. Dice así: el sistema de control interno es un conjunto de normas, controles, consideraciones y aspectos a tener en cuenta por el propio ente que los ha de adoptar, cuyo objetivo es evitar la comisión de errores y fraude, ganar confiabilidad y seguridad en la operatoria de la organización sin que ello signifique pérdida de eficiencia administrativa. Entonces, si bien hay que tener en cuenta la eficiencia y la eficacia administrativa, nunca hay que perder de vista que las cosas se deben hacer con un grado de seguridad importante para que no se vea dañada esta organización, sobre todo en lo económico y bueno, en otras cuestiones que también son caras o importantes para la organización, como la prestación de los servicios o lo que sea. Me voy a adelantar un poco y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Cuando se va a hacer pagos, por ejemplo, generalmente el cheque no solamente está incluido en una carpeta donde están todos los antecedentes de por qué se paga, sino que lo controla primero el tesorero, pone la primera firma y después alguien de igual o más jerarquía, como puede ser un gerente financiero, estampa la segunda firma, con lo cual no solamente se compromete él con el cargo y la jerarquía que tiene, sino que vuelve a revisar toda la documentación que fundamente y justifique
algo tan importante como emitir un cheque que a la larga va a ser un dinero que va a salir de esa organización. Es solamente un ejemplo el que les estoy dando para que entiendan, para que tengan a priori un ejemplo de lo que es un control interno. El objetivo del control interno no apunta a detectar situaciones que son de anomalía, sino al contrario. Las situaciones hay que pensarlas antes, entonces cuando se diseña el sistema de control interno, se los incluye en los procesos y en los mismos procedimientos se va ganando confiabilidad y se mantiene un nivel adecuado de eficiencia operativa. El profesor acá les está mostrando en la gráfica lo que nosotros también pedimos, que es la identidad del sistema de control interno. Para que entiendan el concepto, es sencillo, ¿no? Pero así como de las personas, uno puede decir, bueno, a ver, la identidad de esta persona, sí, características física, edad o lo que sea. Bueno, acá quien escribió el libro, el autor, optó por definir la identidad del control interno para que quede más claro todavía. Y dice, es como su nombre lo indica y debe ser por naturaleza interno al sistema al que sirve o a la organización que lo alberga. Y la finalidad principal es prevenir. Esto tiene que quedar bien claro siempre, porque está como pensado para que se autorregule. Yo insisto mucho en eso porque control interno es un tema importante y por eso le solemos hacer el contraste con una auditoría que hace las verificaciones a posteriori. No, el control interno está incluido ya en el desarrollo de las acciones que concretan los procesos que están incluidos en la organización. Entonces, se trata de evitar que se den condiciones favorables para la comisión de errores, fraudes, anomalías en general y que puedan causar perjuicios a la organización. Es por eso que el sistema de control interno, y acá viene concretamente lo que es la identidad del control interno y dice, es preventivo y es continuo. Al decir preventivo ya estamos dándonos cuenta que todas las posibles anomalías o los errores o inclusive las malas intenciones que puedan haber deben pensarse antes, porque cuando ocurre algo y hay un daño patrimonial a la organización, está bien, se buscará un culpable, pero con anterioridad y para que eso no ocurra, hay que prever, hay que tomar como prevención e ir definiendo en cada parte de los procesos la responsabilidad que le cabe a cada uno. Ahí es donde vuelven a intervenir, o les recordamos que intervienen los documentos comerciales, que son los que dejan la constancia de cómo se obró en cada uno de los pasos que se llevan a cabo para cumplir con los procesos. Es continuo. Se insiste con esto porque no puede tener en un proceso una parte tener algo de control interno, otra no, o sea, es algo que tiene que pensarse de extremo a extremo en todo el proceso, tiene que tener continuidad y tiene que estar incluido en cada una de las acciones que están. Entonces, repetimos, es preventivo y es continuo. Está indisolublemente unido a los sistemas administrativos. Yo les aclaro algo, chicos, a medida que vamos viendo esto, que es, ustedes se dan cuenta que es una página nada más, pero es importante que esos conceptos le queden claros. Por ahí algunas cosas le van a parecer obvias, otras reiterativas, pero no, está muy bien planteado esto. Entonces, cuando hablamos de la identidad del control interno, ya lo acabamos de decir, preventivo y continuo, está indisolublemente unido a los sistemas administrativos y contables de la organización.
está incorporado al diseño de la estructura de los procedimientos y sistemas administrativos y de los sistemas de información. Entonces, tengan en claro esta característica de la identidad del control interno. Indisolublemente hace referencia a que no es que está y después... no, es algo solidario, ya pensado y está incorporado también al sistema de información. Ahora, por la negación, no es esporádico. Y acá va lo que les acabo de decir, parece o insistente o reiterativo, pero claro, si es continuo y si está indisolublemente incorporado, entonces no es esporádico. Pero a los efectos de incorporar bien claramente de qué estamos hablando y de la importancia que tiene, se lo define también por la negación. Entonces no es esporádico, no es algo que se aplica a veces y a veces no. No es externo al sistema al que sirve ni a la empresa u organización en que ésta opera. Luego dice, implica eficacia en los procedimientos y controles, eficiencia operativa, seguridad en materia de información. Esto es acceso válido únicamente para los usuarios autorizados que tengan motivos lícitos de utilización. Voy a hacer hincapié en este último concepto. Dice, seguridad en materia de información, esto es acceso válido únicamente para los usuarios autorizados que tengan motivos lícitos de utilización. Vamos a suponer que ustedes encuentran algún operario que trabaja en el área de almacenes y que despacha que recibe los insumos y que despacha las mercaderías. Y empieza a preguntar cuántas unidades se compraron de tal insumo, cuánto se pagó en precio, cómo se pagó a tal empresa, si estaban esperando tener otro proveedor o si les interesa. ¿Qué es lo primero que va a suceder? Alguien que esté a cargo de toda esa información, lo primero que va a hacer es, pero ¿por qué a esta persona que está en esa área, que no le interesa, no debería interesarle todos esos datos, por qué está consultando? ¿Por qué no tiene que disponer de esos datos, ni tiene que tratar con proveedores, ni ver de precio, nada? O sea, hay una segmentación de la información y de las responsabilidades que hace que la información disponible esté de acuerdo a lo que necesita cada responsable, cada área, para que todo funcione como debiera, pero a su vez para evitar algún fraude, porque llama la atención que alguien que esté en esa área no pregunte estrictamente lo que necesita para que funcione todo como corresponde en su área de responsabilidad, en su área de desenvolvimiento. A eso hace referencia esta implicancia. Entonces, repito, dice, implica seguridad en materia de información. Esto es acceso válido únicamente para los usuarios autorizados que tengan motivos lícitos de utilización. Les acabo de dar el ejemplo, la persona que trabaja en los almacenes, como llevando un poco en exageración a los extremos de alguien que pregunta o que está interiorizándose de información que en realidad no tiene por qué manejarla. Lo otro sí implica eficiencia operativa y eficacia en los procedimientos y controles. Muchas veces, como se organizan los procesos y con la inclusión de los controles internos, los procesos parecen ser lentos, pero primero tienen que ser bien seguros y tener una prestación que sirve a la organización y, bueno, y en última al cliente quien hace uso. Y en realidad, a la larga, termina siendo algo útil, porque no hay idas y venidas, no hay alteraciones, no hay cambios, hay una manera establecida de trabajar. Entonces, eso es lo que da la garantía de que
haya eficiencia operativa y que haya eficacia en los procedimientos y controles. Entonces, todo esto se debe pensar antes y cuando se establece el diseño del proceso, ya tiene que estar todo incluido lo que son los controles internos, ya tiene que estar todo pensado. Luego dice, utiliza la relación costo-beneficio para determinar la configuración y la profundidad de los controles a efectuar. A mí generalmente me gusta poner los ejemplos a veces casi exagerados para que el mismo contraste de la exageración pueda visualizar de qué se habla. Entonces, vamos a suponer nuevamente el caso de un depósito, de una organización que se dedica, una organización empresarial que se dedica a la construcción. Si va alguien de jerarquía y ve algunos clavos que están tirados, algunos retazos, algún sobrante de pintura o algo, y dice, no, pero yo esto no quiero que ocurra porque hay una pérdida patrimonial acá. Voy a poner una persona a que recoja todos los clavos que se caen de las cajas cuando se acomodan, que, en fin, hace una serie de movimientos para que se pueda rescatar o que no ocurra eso. Entonces, por ahí uno se pone a hacer números y dice, pero puso 2 operarios que cuestan tanto por mes, hay que pagar previsional, todo lo que corresponde a un trabajador, y se gasta como 250.000 pesos y se ahorra 4.000 pesos de clavo. Estoy exagerando, pero en el ejemplo que les pongo es para que entiendan cómo constantemente hay que ir midiendo, de acuerdo a la configuración que se determina, el costo y el beneficio. Vamos a un caso que sea más interesante. Vamos a suponer que nosotros tengamos una actividad que tiene cierto riesgo y decimos, bueno, yo voy a poner un seguro de responsabilidad civil o contra terceros porque acá puede ocurrir algún evento donde haya algún daño a los vecinos. Sí, lo que ustedes puedan imaginarse. Ese es un ejemplo donde yo pueda decir, bueno, yo gasto anualmente 30.000 pesos en pagar un seguro, pero si hay algún evento, va a ser un evento que nos va a costar menos de 2 millones de pesos. Bueno, si bien volví a exagerar un poco, pero estamos hablando en el segundo ejemplo de un costo-beneficio donde sobradamente lo que se pone en juego de dinero, lo que se gasta es algo que sobradamente en el costo-beneficio sirve para que la organización esté protegida y si llega a ocurrir ese evento vamos a tener a favor toda la decisión que se ha tomado. Voy a tomar un poco de agua mientras ustedes piensan si tienen alguna duda y me plantean de lo poco que vimos y después continúo con las normas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo que necesitan que veamos, que no entendieron o consultar algo sobre esto? Bueno,
Continúo con esto, chicos. El próximo título que ustedes ven acá dice flexibilidad y plasticidad del sistema de control interno. Acá voy a hacer un resumen un poco apresurado. Esto hace relación a que como todas las condiciones van cambiando por el motivo que sea, por más capacitación del personal, por avance tecnológico, por cambio en las reglamentaciones laborales, por cambio en la legislación, todo va cambiando, no se puede pensar que se establece algo en los procesos de una organización y que van a quedar así eternamente. Entonces, a medida que las condiciones van cambiando, hay que ir repensando los procesos y repensando también los controles y cómo se van a establecer esos controles, el diseño y cómo van a estar incluidos. Dice acá el autor, en la materia que nos ocupa en este trabajo prestaremos especial atención sobre diversos aspectos tales como, bueno, hacia el control interno, esto que les voy a nombrar ahora, lo de la flexibilidad o plasticidad ya les expliqué, de todos modos ustedes van a tener disponible esto, lo tienen que estudiar y nosotros vamos a explicarles lo que haga falta, lo que les falta complementar y siempre vamos a quedar a disposición para que ustedes consulten. Entonces decía el autor, prestaremos especial atención sobre diversos aspectos tales como la formalización de operaciones de acuerdo a los establecidos en las normas respectivas, es decir, el flujo de información, flujo de fondos y bienes diversos a través de los canales establecidos. B. Utilización de formularios adecuados. C. Cumplimiento de los controles previstos para cada caso, fundamentalmente el ejercicio del control cruzado por oposición de intereses, en función de lo definido en la estructura a través de una adecuada separación de funciones, contabilización correcta, contabilización correcta, es decir, completa, oportuna y libre de error. Estos 4 puntos que le acabo de leer simplemente son condiciones generales que son la base de cómo se piensa el control interno y cualquiera de estos puntos que son descuidados no pueden hablar de un control interno adecuado. Hay algo que es básico acá, que se nombró, que es el control de oposición por intereses. Oposición de intereses. Cuando se establecen las responsabilidades de las personas que intervienen en los procesos, se debe hacer una adecuada separación de las funciones. Vuelvo a exagerar para que se entienda el concepto. Si en una organización yo dispongo del dinero y compro, yo decido a quién se le puede comprar, yo recibo y yo almaceno, me va a ser muy fácil de determinar a quién comprarle y determinar un espurio porcentaje para mí por haberle otorgado la compra. Puedo emitir un pago que tal vez no corresponde o de una mercadería que no ingresó a la organización, o puedo dejar constancia como que salió una mercadería y en realidad nunca se entregó. O sea, todas las posibilidades están a mi favor si yo tengo todos los pasos del proceso. Repito que fue una exageración para que se entienda. Ahora, si uno analiza los precios, otro determina, otro compra, otro paga, otro almacena, ya es más difícil, no solamente porque todos tienen que ponerse de acuerdo, sino que todos se van a dar cuenta que cuando falla, la responsabilidad sobre quién va a caer. Entonces, si yo le propongo al jefe de depósito que nos apropiemos inadecuadamente
de algo que está en el depósito y repartimos el producido, el jefe de depósito me va a decir, está bien, pero cuando descubran la responsabilidad me va a caer a mí. Entonces, ¿para qué lo va a compartir conmigo? Entonces, hay una separación de funciones que hace que la protección que cada uno tiene que tener en su responsabilidad hace que le sea no conveniente hacer algún acuerdo espurio donde hay un daño material a la organización. Bueno, en definitiva, y volviendo un poco al origen de este ejemplo, la separación de funciones es fundamental y a su vez en esa separación tiene que haber una oposición de intereses entre los que están teniendo una responsabilidad dentro del proceso. Hace referencia a eso. Entonces, estos 4 puntos que vemos acá son básicos para pensar en que puede haber un control interno adecuado. Repito, formalización de las operaciones de acuerdo a lo establecido, utilización de formularios adecuados, cumplimiento de los controles previstos para cada caso y definiendo una estructura adecuada de separación de funciones y una contabilización correcta, completa, oportuna y libre de error. Eso es básico, si no, ni podemos hablar de control interno. Bueno, espero un ratito nuevamente y si nos surge alguna pregunta, alguna duda, continúo con lo que son las normas generales y le voy a dejar después la inquietud de las normas particulares. Bueno, chicos, ninguna duda o alguien me contesta, así me aseguro que estoy en contacto con las dos comisiones. Sí. Bueno, mira, está en contacto. Sí, perfecto. ¿Cómo es tu nombre, la chica que preguntó? Dauter. Ah, Gauto, María. Mira, María, sí, yo hice un resumen de esa parte que estamos tocando. La flexibilidad y plasticidad en realidad hace mención a lo que le decía conceptualmente antes, o sea, que todo lo que son los controles internos deben ir adecuándose a las exigencias y a los cambios que ocurren con el tiempo, porque obligadamente no se puede establecer un proceso, una manera de hacer algo y que eternamente va a continuar así. Respecto a esos 4 puntos, yo lo que les decía es que no pueden ni pensar en control interno si no cumplen como mínimo estos 4 puntos que son básicos, ¿entendés? Entonces, en sí, específicamente la flexibilidad y plasticidad hace referencia a la adaptación que tiene que tener el sistema con los cambios que van surgiendo a través del tiempo. Pero para tener un sistema de control interno que sea eficaz, como mínimo tienen que tener fundamentado en estos 4 puntos, porque si no es imposible hablar de control interno.
Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, voy a continuar entonces ya sobre la página 42 y tenemos, dice normas generales y normas particulares. Vamos a lo que esto quiere significar. Las normas generales son el conjunto de normas que son aplicables a toda la organización. Posteriormente, en cada área surge algún conjunto de normas particulares que son referidas estrictamente al desarrollo de lo que se hace en esa área. Pero las normas generales son de cumplimiento para toda la organización. Nosotros les solemos pedir de las normas generales y acá tengan en cuenta, chicos, lo siguiente. El nombre de cada norma de las que vemos generalmente ya es bastante elocuente de por sí. Entonces, en el desarrollo de la lectura que ustedes vayan teniendo, le pueden dar profundidad a todos los conceptos que incluyen cada una de esas normas. Cuando nosotros le pedimos en el examen, con que ustedes contesten escuetamente con una pequeña, con un pequeño desarrollo de 2 renglones, ya está entendida la norma. Pero como mínimo tienen que saber qué son las normas generales y cuáles son. Acá tenemos, no sé, creo que hay 18, 20 normas generales. Vamos a ver algunas ahora y en todo caso en las próximas clases vamos a continuar quedando a disposición de ustedes para las consultas de profundizar alguna de ellas si les interesa. Normas generales entonces, no se olviden que son las de aplicación a toda la organización. Formación de un ambiente de control. Es una norma básica y fundamental, constituyendo un requisito previo para la implantación de cualquier sistema de control. A mí me gusta poner en este caso, cuando estamos hablando de la formación de un ambiente de control, poner un ejemplo que todos conocemos. Todos alguna vez fuimos a un banco, entramos a un banco. Uno tiene exigencias como cliente y hay toda una disposición que tiene que ver con la seguridad, con la atención. Y cuando observa a cada una de las personas que ve, nos da la sensación de que cada uno hace lo que quiere. Ejemplo, el conjunto de personas que está en la caja es algo muy sensible, están manejando dinero, tienen que estar concentrados, está con un pasillo inclusive un poco aparte del bullicio. Después tienen un oficial de cuenta que está en su escritorio. No ven uno con los pies arriba del escritorio, otro charlando, comiéndose una galletita y tomando mate. O sea, todo el conjunto, el ambiente que uno ve, da la sensación de que hay un ambiente de organización, que hay control sobre cómo se desenvuelve cada uno de los empleados que están ahí. Bueno, esa sensación de que está todo pensado en cuanto a la responsabilidad que tiene cada uno, cómo debe desarrollarse, cómo debe atender al público, cada inquietud que uno tiene un área donde tiene que ir a consultar. Entonces, el conjunto da la sensación de que está pensada la responsabilidad y que hay un ambiente de control. Eso es fundamental, porque aún si por escrito tenemos todo bien hecho, bien pensado y no hay un rigor en la aplicación, la sensación del ambiente de descontrol hace que
todos digan, bueno, acá no se controla nada, no hay problema, está bien, está escrito, pero podemos hacer macana como se nos ocurre. Bueno, ese es el ejemplo que yo pongo cuando hablamos de formación de un ambiente de control. Y consiste en la certeza de que ninguna operación importante sin controlar y que esté difundida, ese hecho sea conocido también por todos los integrantes de la organización. De manera que ya vamos más a lo que es la acción de cada una de las personas que trabaja en esa organización. Tiene que saber que todo lo que hace queda registrado, está controlado y que va a tener una visión donde se va a controlar todo lo que hizo esa persona y la responsabilidad que tiene si la cumplió o no. Ese es un ejemplo entonces, y se dan cuenta que más allá que nosotros podamos interpretar lo que es la esencia de esa norma general, el nombre en sí de la norma es bastante elocuente: formación de un ambiente de control. Entonces, se puede explicar en profundidad, nos podemos extender, pero el nombre de la norma ya nos dice mucho: formación de un ambiente de control. De esta manera hay que pensar las normas generales. Vamos al siguiente: evitar zonas de disputas o tierra de nadie. En todos los procesos tienen que quedar bien definidas las responsabilidades de cada uno de los que participan en los procesos. Tierra de nadie o zonas de disputa hace referencia a cuando algo falló o no se cumple con una responsabilidad y después los posibles responsables de todo eso que falló empiezan a culparse. Entonces, no, si vos tenías que hacer tal cosa y vos tenías que hacer tal otra, pero esto falló porque... Entonces empieza una discusión interminable donde no se sabe cómo se llegó a eso, pero hubo una falla y hubo un daño patrimonial a la organización. Entonces, lo primero que tiene que estar hecho para evitar una zona de disputa, o como está escrito acá en el título de la norma, tierra de nadie, debe estar bien pensado el proceso y la responsabilidad que tiene cada persona en llevar a cabo esa parte del proceso que le toca, y bien definida la responsabilidad, de manera que no haya ninguna posibilidad de que alguna parte del proceso quede sin la responsabilidad de una persona o a cargo. Vamos a otra. Formalización de operaciones por escrito. Todo lo que se realiza en los procesos tienen que quedar en constancia. Acá intervienen nuevamente con mucha importancia los documentos comerciales. Por eso cuando vimos documentos, yo les di ejemplos de algunos documentos que no son exigibles legalmente, pero que hay organizaciones que para tener controlado y tener bien definidas las responsabilidades y la formalización de las acciones que se llevan a cabo en sus procesos, hacen sus formularios propios de acuerdo a su necesidad. Y que inclusive les digo, hay veces que hay documentos internos que la misma AFIP, cuando hace una investigación de algo, cuando hay ¿cómo es que se llama? Cuando llega la AFIP, hace Inspección, uso, profe. Inspección, esa es la palabra que no me salía. Cuando hace una inspección, la misma AFIP suele ocupar los documentos internos para ver si todo se hizo de acuerdo a lo que estaba normado en esa organización, porque eso les da el indicio de cómo se hizo, si hubo alguna maniobra ilícita o no. Entonces, todo debe estar formalizado por escrito. Sobre esto hay mucho para hablar, pero, insisto, se dan cuenta cómo el mismo nombre de la norma general ya es bastante elocuente y nos da una idea de qué estamos hablando. Repito, entonces, formalización de operaciones por escrito. Vamos a continuar con algunas más, pero todas las normas generales
son así, con un título que la define claramente y después una explicación que le da más profundidad a de qué se trata esa norma. Acá dice autorización de operaciones, niveles de autorización. Esto está bien, si bien cae por su peso, pero una cosa es autorizar un gasto de una caja chica y quién tiene la potestad de hacerlo, o de pedir que se reemplace el fondo de un gasto como ese, y otra cosa es hacer un pago de montos grandes donde tienen que intervenir un montón de condiciones para que ese pago culmine con una salida de dinero de la organización, que es algo que cancela el pago. Entonces, son ejemplos extremos, pero para que ustedes entiendan, así como la importancia del dinero en juego es mayor en un caso que en otro, el nivel de responsabilidad también es mayor. Entonces, se va estableciendo qué jerarquía tiene que tener hasta qué monto. Es lo que ustedes ven en ejemplo ahí, en una pequeña planilla o matriz, donde dice monto hasta tantos pesos, jefe de sector es el que puede autorizar ese monto, gerente de departamento hasta X cantidad de dinero, gerente general tanto, director de área tanto, y más de tanto, o sea, montos muy grandes, solamente el directorio de esa empresa, en este caso, porque si hablamos de directorio es una empresa. Entonces, autorización de operaciones, los niveles de autorización deben de estar claramente establecidos y esa es otra norma general. Separación de funciones y control cruzado por oposición de intereses. En particular, chicos, les pido, cuando ustedes vayan a estudiar, lean bien esta norma general, que es una de las más antiguas. Creo que cuando se pensó en control interno, ya lo primero que se hizo fue pensar en esto, y se mantiene a lo largo de tantísimos años y es muy importante. Entonces, yo creo que ya les adelanté algo, y lean bien esta norma general porque es muy importante. Y se presenta aquí uno de los pilares del sistema de control interno y permite que el proceso completo de una operación sea tarea de varios sectores. Ese es el ejemplo que les di hoy cuando le hablé de la posibilidad de que una sola persona maneje varias áreas, entonces es más fácil de producir un hecho ilegal, en el que jamás podrá ocurrir que una sola persona o sector tenga a su cargo poder cumplir la totalidad de las decisiones y autorizaciones de sus respectivos controles. Y es también como si una persona se tiene que controlar a sí mismo en lo que tiene que hacer, seguro que eso deriva en mucho más posibilidades de fraude. Entonces, no me voy a extender más sobre esta norma, pero cuando ustedes estudien, ahí tienen disponible, por favor, léanla de punta a punta. Es fundamental en el control interno la separación de funciones y la oposición de intereses. Hay un esquema en el otro lado de la hoja, que es en la hoja 46, y ese esquema les puede ayudar a interpretar con profundidad cuál es el concepto del cual estamos hablando. Voy a ir pasando un poquito más rápido, pero con explicaciones breves. Después tenemos prenumeración de imprenta de los formularios utilizados. Esto hace referencia a que si algo se quiere hacer de manera dañina y los formularios hay que seguirlos después cuando están utilizados en numérico ascendente y ascendente en la fecha, deben ir utilizando a medida que van apareciendo, y eso debe estar impreso, los formularios,
preimpresos de manera que no sea fácil hacer un cambio de el formulario por otro apócrifo. Control numérico de los formularios de distintas áreas receptoras, control de integridad. Sí, esto hace mención a, ustedes tienen un formulario y no puede faltar alguna hoja o se van salteando, hacen 2, 3, no hacen, después así. Debe haber una continuidad y... Profe, sí. Lo interrumpo, Noelia Ojeda pregunta, entonces, ¿el sistema de control interno busca el orden y la formalización en las acciones y procesos para atender a la eficiencia y evitar anomalías, ya que el desorden o la falta de formalización retrasaría o afectaría el alcance de los objetivos de la empresa? Es como, no sé si Noelia querés encender el micrófono y consultar. Entiendo que es una afirmación, una pregunta y después afirmas eso. Lo que uno trata de hacer es por lo menos intentar ahorrarse esos problemas de duplicación de actividades o que falte stock o actividades que no estén controladas para que el proceso administrativo no tenga inconvenientes. Dice, pregunta si está bien, así entendí. Sí, tiene que ver también, acá le robo, profe, un poco los minutos. A disposición. Con respecto a lo que dicen en la parte de teoría de negentropía, toda esa parte de información de subsistemas o sistemas abiertos y cerrados, tiene todo, o sea, parece muy abstracto cuando uno lo lee en principio, pero tiene todo que ver, porque generalmente los sistemas tienden a desordenarse. Entonces siempre hay que hacerle actualización a los procedimientos, siempre hay que hacer actualizaciones por nuevas tecnologías, por nuevas personas, nuevas capacidades, nuevos recursos. Entonces uno sí o sí tiene que intentar por lo menos combatir las anomalías, como vos decís, y tratando de la eficiencia y sobre todo el tema de la eficacia, pero en principio por lo menos de que haya un orden administrativo, porque como se dice el dicho, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces va todo de la mano el control con la consecución de los resultados que uno se puso en la planificación. Y ahí podés vincular todo lo que dimos en la parte práctica. El CPM o lo podés poner como ejemplo acá de una serie de actividades administrativas dentro de la empresa a través de los documentos comerciales y que tiene que tener un respaldo en el control interno. Espero no haber mareado mucho a la gente que por ahí no leyó en la otra sala. Pero básicamente sería un tema que une o que va siendo el pegamento que va trayendo todo lo que vimos hasta ahora. Sí, por eso todos los procesos y en particular la inclusión del control interno deben estar pensados minuciosamente antes de ser establecidos. Y les ubico en lo siguiente, chicos. Nosotros, para el segundo parcial, vamos a ver los cursogramas. Los cursogramas son los que gráficamente representan cómo se deben hacer los procesos. Y acá les quiero aclarar algo. Ustedes cuando ven los cursogramas en la bibliografía, un cursograma que nosotros lo damos en 2 páginas, hay veces que tienen como 6, 7 páginas. Lo que pasa es que académicamente necesitamos simplificar, entonces algunas alternativas quedan sacrificadas y no están mostradas. No quiere decir que estén mal, no, simplemente son algunas simplificaciones que necesitamos hacerlas a los fines académicos. Pero esos procesos, cuando ustedes los verifican, están pensados hasta absolutamente la última alternativa menor que se puede dar en el proceso y tienen bien clarificado cada área, cada responsable, cómo tiene que hacer y la documentación que hace el registro de cómo se realizó esa acción en esa área. Entonces, todo debe estar pensado antes de establecer el proceso en todo su desarrollo. Y en ese proceso debe estar incluido el control interno. Por eso, solamente a manera de ejemplo,
les enuncié cómo se hace el pago y cómo un cheque termina teniendo 2 firmas. Eso es a los efectos del control. Bueno, control numérico, dice correlatividad numérico-cronológica, algo de eso ya les había anunciado, porque lógicamente los formularios, a medida que se van desarrollando los procesos, tienen que ir ocupándose, y es ilógico después algo de fecha posterior tenga un documento o un formulario que se ocupa con un número muy para atrás o algo así. Siempre hay una lógica entre la cronología y el desarrollo y cómo se van llenando los formularios. Entonces, eso es una correlatividad numérica y cronológica. Análisis de riesgo de cobertura, esto ya les expliqué algo. Dependencia entre sectores. El sector que ejerce control no debe depender del sector controlado. Si bien esto cae por su peso, pero si a mí me va a controlar alguien de menor jerarquía que yo en el organigrama, por supuesto, yo si soy malintencionado, ¿no? Le voy a amenazar de que si su informe y su control es en mi contra, yo voy a tomar alguna represalia. La puedo tomar porque tiene menos jerarquía que yo. Si bien cae por su peso, pero muchas veces ocurre, y a veces hasta teniendo la misma jerarquía hay problemas. Entonces, generalmente el sector controlado debe tener más, el sector que controla, debe tener más jerarquía que el controlado. O referir a un conjunto de personas, como puede ser un directorio o algo así, pero bueno. Revalorización de la función archivo a los efectos de posteriores decisiones o controles. Siempre el archivo tiene que estar bien organizado, es parte del control interno, porque si hay alguna decisión espuria de algún empleado o algo, debe quedar archivado todo y definido como para que tarde o temprano pueda ser verificado esa acción. Custodia de los formularios sin utilizar. El ejemplo que se suele dar de esto es, hay veces que se va al banco y se piden chequeras, pero si es una organización que tiene mucho movimiento, por ahí pide 5 o 7 chequeras. De hecho, una tiene que estar en actividad y las otras se guardan. Generalmente la custodia está a cargo de tesorería, donde están las cajas fuertes o lo que sea, pero los formularios que no se utilizan, si bien yo le di el ejemplo ahora de la chequera, pueden ser de cualquier otro tipo de formulario, porque si no se presta tener disponible el formulario en blanco, se presta a fraude. Rotación interna del personal afectado a áreas sensibles. Voy a poner un ejemplo primero y ahí creo que va a quedar bastante claro. Si yo soy el jefe de compras de una organización y estoy 1 año, estoy 6 años, estoy 10 años, ya me voy a volver amigo de los proveedores y ya nos vamos a conocer y ya vamos a saber cómo hacer alguna vivarachez para ganarnos unos pesos los dos. Y eso hace que no solamente por una renovación necesaria y para que no sea algo rutinario, pero hay que hacer una rotación interna del personal, sobre todo en esas áreas sensibles como compra. El otro extremo sería hacer una rotación muy alta. O sea, si a cada rato... Sí. Interrumpo para comentarle, si puede explicar, acá Sofía nos pregunta en el chat, cae por su peso, ¿qué significa cuando usted se refiere a cae por su peso?
para hacer la aclaración. Esa expresión se ocupa como un sinónimo de decir es obvio. Entonces, lo voy a decir de otra manera. Si yo estoy muchos años en el área de compra, es obvio que o cae por su peso que con el tiempo me voy a hacer amigo de todos los proveedores y que ya podemos llegar a algún acuerdo vivaracho donde ganamos unos pesos que no nos corresponden. A eso hace referencia, señorita. Cae por su peso es como decir es obvio. La rotación muy acelerada de personal también es dañina, porque mínimamente tienen que hacerse un entrenamiento de la gente que va a ir a un área y empieza a rendir bien ya cuando conoce bien cómo desenvolverse en esa área. Entonces, si yo lo cambio antes de que sepa desenvolverse bien, ya también estoy haciendo un daño a la organización. Entonces, es sugerencia de control interno hacer una rotación del personal, pero que esa rotación no sea tan acelerada. No hay una regla específica, decir, bueno, de tal manera hay que hacerlo, hay que conocer las funciones y todo para ver de qué manera hacer esa rotación para que no sea ni muy acelerada, pero que sí se produzca para que en las áreas sensibles se vaya cambiando de responsable. Bueno, hasta acá lo que vemos hoy, chicos, por lo menos de la parte de control interno. Las normas particulares hacen referencia ya a cada área específica. Eso vamos a dejarlo para después, pero ya tienen bastantes conceptos como para estudiar y les reitero, cualquiera de estas normas, cualquiera de estos conceptos que quieran conversarlo en la clase que viene o ahora, si alguien tiene una duda, quedamos a disposición de ustedes. Vamos a esperar un rato y después el profesor en todo caso va a instruirnos con algo de diagrama en bloque. ¿Alguna duda, chicos? Estaba pensando, profe, a lo mejor podemos darle un poco más utilizar este tiempo por ahí para no estar tan ajustado para hacer la introducción a todo el tema y de último nos ajustamos el jueves para terminar de redondear la parte un poco más llegada a la práctica de lo que estábamos hablando ahora de control interno. Por lo menos para darle algunos ejemplos o ver algún ejercicio para que vayan viendo la proximidad que tiene esto con el desarrollo real y de todos los días de las empresas o de las organizaciones, con y sin fines de lucro. Listo, Juan, si vos tenés algo ahí disponible en buena hora y vamos enriqueciendo todo esto para que los chicos tengan más claridad en todos los conceptos. Mejor. Sí, voy a esperar unos minutos para ver si surge alguna consulta de última hora sobre esto. Dejar también la posibilidad, la puerta abierta de que puedan preguntarnos por temas anteriores. No nos cansamos de explicar, pregunte que para eso estamos y bueno, queda abierta la vía de consulta que es el correo electrónico, que ya hemos pasado y algunos me han estado escribiendo y aprovechar este horario de clase para que también nos hagan en tiempo real la consulta sobre algún tema en particular. O si quieren dar un ejemplo de su vida cotidiana en la práctica, estuve leyendo que algunos compañeros son emprendedores, entonces por ahí está bueno que nos cuenten su experiencia o cómo pueden llegar a pensar que se aplique esto en su realidad de todos los días. Los dejamos mudos, profe. Fue una clase impactante. No, yo creo que está congestionado Jitsi la cantidad de consulta. De saludos.
Bueno, si quiere, profe, yo lo tomo la posta unos minutos para terminar de redondear este tema. Y Bueno. ya vamos cerrando control interno, que no por sencillo podemos descuidarlo, porque en el parcial parece una soncera, pero encontramos un montón de errores que le restan puntos importantes en eso. Sí, la recomendación va también para documentos comerciales. Acá, profe, en una de las comisiones, Violeta pregunta si podría repetir la explicación de rotación interna del personal afectado a áreas sensibles. Sí, cómo no. ¿Cómo se llama la chica que preguntó eso? Violeta. Violeta. Violeta, esto yo lo clarifiqué con un ejemplo. Entonces voy a volver a dar el ejemplo y después, ya con más formalidad, te explico la esencia de eso. Eso hace referencia, las áreas sensibles son las que tienen responsabilidad sobre el patrimonio o sobre el dinero concretamente, pero sobre el patrimonio también de las organizaciones. Entonces, si por ejemplo yo soy responsable del área de compras y estoy hace muchos años, puedo entrar en connivencia con los proveedores y establecer comisiones para comprarles a ellos y no a otros proveedores, establecer con quién o subir algún tipo de monto en el precio para que se pueda hacer una diferencia. Es un ejemplo. En ese ejemplo forzado, eso se trata de evitar haciendo una rotación y cambiar la persona responsable de esa área que es sensible. A eso hace referencia la norma. Entonces, donde yo ya le estoy agarrando la mano a todo eso que es comprar y cómo hacerme unos pesos espuriamente y entrar en connivencia, bueno, si me sacan de ese puesto, yo ya no lo puedo hacer más. Entonces, hace a la rotación del personal porque puede haber una desvirtuación de la esencia de ese. Pero eso es algo que si se hace con demasiada rapidez, ya tiene el efecto contrario. O sea, directamente cualquier persona que se le cambia rápidamente no llega ni a desenvolverse con sus conocimientos en el área donde se le preparó y no se aprovecha esa persona capacitada, digamos. De eso se trata. Sí. ¿Todas? Sí. Si no te están robando la empresa. Profe, permiso, necesito desconectarme un ratito por un problema acá y ya me vuelvo a conectar. No hay problema, ahí me quedo con la consulta. ¿Quién respondió? Perdón, ¿quién preguntó? Gauto. ¿Cómo es tu nombre, Gauto? ¿Cómo? María. María, tengo una observación. Todas las empresas y todas las entidades, todas las organizaciones necesitan un mínimo de control interno. Por ejemplo, ya lo vamos a ver con más detalle en diagramas en bloque, después en cursograma, pero atémonos a la rueda operativa que habíamos visto la clase pasada. ¿Te acordás cuál era la de las 4 funciones básicas de la organización de una empresa? Era comprar, vender,
pagar y cobrar, ¿sí? Bueno, entonces, en principio, lo que vos tendrías que hacer como lo más rápido que se puede llegar a venir a la cabeza es que la persona que compra no sea la que paga. Obviamente, tiene los condimentos de si es una empresa hiper chiquita, o sea, si es un emprendimiento de barrio, si es un kiosco chiquito, obviamente siempre va a ser la misma persona, porque el capital no podemos abonar más sueldos. Pero poner una empresa que empieza a crecer en el volumen, que ya las personas tengan que empezar a ser distintas por la cantidad de volumen de trabajo que tengan en cada puesto. Entonces, por ejemplo, el que hace la solicitud de compras, o que hace primero el pedido de cotización, le envía a 2 o 3 proveedores que son tipo los frecuentes. ¿Está? El de recepción, vamos a ir un poquito a una empresa un poco más grande para que se vea mucho más evidente. Se realiza el pedido de cotización, ¿sí? Los proveedores envían las cotizaciones. Todo por vía normal, se adjudican, ya sea por precio, por cantidad, por oferta, por el criterio que sea, se adjudica la compra a un proveedor en particular. ¿Sí? Entonces, la persona que va a hacer la entrega va a ir al área de recepción. ¿Sí? El área de recepción lo que va a hacer es, che, te firmo que vos me enviaste 4 y en realidad me mandaste 2. ¿Sí? Yo te firmo por los 4 y esas 2 unidades que no recibimos, cuando vos las cobres, ¿sí? Vamos mitad y mitad. O sea, el proveedor se queda con una y el que tiene el entongue en la organización de adentro se lleva el dinero mal ganado sería de esa unidad que no entregaron. ¿Se entiende? Eso es lo que sería con el tema de la rotación, en principio, y si no, también de los controles cruzados. O sea y después ni hablar con el pago. Che, ¿se entregaron estas 4 unidades efectivamente o no? Entonces ahí entra el control de stock, ahí entra la rotación del personal, ahí entran las zonas de control, el ambiente de control, ahí entra el control cruzado por oposición de intereses, ahí entran los formularios, está duplicado, no está duplicado, está truchado, entre comillas. Entonces, ¿qué tipo de control vamos a establecer para evitar ese caso en particular? De ahí, si querés, podemos hablar de más ejemplos. No sé si te interesa ir por más ejemplos o con ese ya como que clarifica un poco. Sí. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a chusmear. ¿Alguien tiene el control abierto por las dudas? ¿El micrófono? A ver, un segundo que silencio, después si quieren hablar, Vamos a ver. ¿Estamos? ¿Ahí se escucha? Perfecto. Voy a dar otro ejemplo, por ejemplo. La persona que hace el cierre de caja, ¿sí? Que hace el cierre de caja de cada turno, debe firmar si se quiere, si la empresa lo establece así como necesario, firma la rendición de caja de cada turno y, por ejemplo, un control cruzado es que tiene que coincidir con la caja de apertura del turno siguiente. ¿Sí? Ese es un ejemplo muchísimo más chiquito, pero también que puede servir a los efectos. O, por ejemplo, cuando se hace el envío a sucursales entre dos sucursales de la misma empresa, tiene que estar la salida del stock de la empresa y tiene que estar el alta de stock en la sucursal a donde se envía.
para que vos, cuando quieras hacer el periodo de control o un control esporádico, o espontáneo, que bueno, quiero controlar esto. Entonces, que los controles por ahí no sean tan rutinarios como para poder sobrellevar ese inconveniente de la premeditación cuando uno quiere hacer algo mal. Finalmente, cuando vos querés hacer un dolo así de saco del stock y no lo ingreso en la sucursal, entonces eso ya tiene una premeditación, ya está planificado. Entonces, ¿cómo le ganamos, cómo combatimos a eso? Bueno, el control cruzado entre lo que sería la salida del stock de una sucursal y el ingreso de la otra. ¿Se entendió más o menos? Si quieren podemos seguir hablando de muchos ejemplos, pero por ahí van a empezar a hacer medio de redundancia porque la idea. De todos modos, ahí en la carpeta en el aula virtual van a encontrar que está lo de Pungitore y abajo van a encontrar el archivo, denme un segundo que no me acuerdo bien cómo es el nombre. El archivo creo que era control interno alumnos, me parece, ¿puede ser? ¿Alguien lo vio? Por las dudas. Ok, ahí si quieren, pueden descargar eso. Fuimos armando ejemplos prácticos de todos los días de problemas de control interno. Lo pueden resolver. Ese ejercicio ahí lo pueden resolver tanto con la bibliografía de Pungitore como también la bibliografía de Magdalena que ustedes utilizan, creo en la parte de teoría utilizan ese libro, ¿no? De Magdalena para control interno. Ok, si utilizan el de Magdalena, yo lo saqué en base a esa bibliografía. Van a encontrar en ese ejercicio, creo que no me acuerdo si eran 10 o 10. A ver, vamos a ver si lo tengo abierto. Acá está. Vamos a ver para ahorrar tiempo. Son 12 ejercicios o 12 casos puntuales, gráficos y reales de emprendimientos que se han podido hacer un relevamiento. La bibliografía es la de Magdalena, ¿sí? Pero también lo pueden resolver con la parte esta de Pungitore que nosotros vimos. No es obligatorio que ustedes lo realicen. No, muchas veces van a encontrar que aplican varias normas y por ahí no van a coincidir en que todos tienen las mismas normas. Por ahí para uno es la norma puntual de un solo caso, para otros son 2 o 3 controles internos que aplica. Entonces, para que ustedes vayan viendo la amplitud que tiene este tema y por ahí la interpretación que ustedes le quieren hacer dar a cada caso en particular cuando lo vayan desarrollando. Si quieren, descárguenlo, vayan viendo y me pueden ir escribiendo al correo, o lo vemos en la clase siguiente, sobre algunos casos en particular para ver cómo ustedes cómo pueden hacer el procedimiento, cómo ustedes pensarían que se puede mejorar. Ahí Daniela pregunta, ¿dónde encontramos los 12 ejercicios? La parte de control interno, dentro del aula virtual. Está documentos, prácticas ISAT, control interno. Está el link para descargar el libro que usamos hoy con el profe Scholler y después está el ejercicio. Corríjame si no lo han encontrado y lo volvemos a subir. Ok, muchas gracias. Ahí, Héctor, veo en el aula en la comisión 2020, les voy leyendo para los otros alumnos. Las normas particulares las vamos estudiando a medida que vamos analizando cada cursograma. O sea, ¿sí entendió bien? Sí. La idea es que a partir de ahora tratar de llevar todos los temas que vamos a desarrollar de acá al final de la materia, mezclándolo con el control interno, para que ustedes vayan teniendo en cuenta, sobre todo la importancia indispensable para los contadores cuando tengan que hacer auditoría. ¿Auditoría qué es? Control interno absolutamente de todas las normas, de todos los procedimientos, o sea, de todo lo que ustedes puedan llegar a ver ahí, va a tener un precedente en los controles internos de la empresa. Entonces,
También Alexandra Franco pregunta el control de correlatividad numérico y cronológico. Si querés, Alexandra, prender el micrófono y desarrollar un poco más la pregunta para poder charlar entre nosotros. Si estás conectada todavía, si no te fuiste a dormir la siesta o preparar el mate, No, todavía... no, sigo acá. Decime, Alexandra, ¿cómo es la consulta? Yo quería saber de qué se trataba porque no lo entendí bien, ese control. El control de correlatividad numérico y cronológico quiere decir, por ejemplo, que si vos tenés, vamos a llamar la factura, el número 54 del día 27 de abril, no podés tener la factura número 40 del 30 de abril, porque tiene que haber la correlatividad, sería la coincidencia o la coherencia que tiene que tener. A medida que vos vas avanzando en los números de formularios, tiene que ser posterior a la fecha del anterior, porque si no, como dijimos a modo de chiste en el CPM, es como volver al futuro. Vos no podés hacer un formulario con el número 2 cuando tenés dos años de actividad, si ya en ese periodo fuiste utilizándolo. A eso va a ser la referencia. Por ejemplo, si ustedes, vamos al caso de pagos. Si nosotros tenemos el día 27 del 4, tenemos un pago realizado al proveedor A de 1.000 pesos, con el recibo del 01-100, ¿sí? El 27 de abril. Ahora, después de decir, para cancelar la factura número, también 100, ponele. ¿Está? Entonces, la correlatividad quiere decir que si nosotros ya pagamos el día 27 del 4, 1.000 pesos con el formulario que ya recién mencionamos, no puede haber una duplicación primero y no puede cancelar lo mismo un comprobante anterior, con numeración más chica, ¿está? Y con fecha posterior a lo que ya está estipulado. A eso quiere decir el tema de la correlatividad numérico-cronológico. A medida que vamos haciendo, hoy, por ejemplo, si yo arranco mi actividad y tengo la factura 1 hoy, entonces 27 de abril, el 30 de abril no puedo hacer la factura número 1 de vuelta. ¿Está? A eso se refiere. No sé si los mareé más de lo que ayudé. No, se entendió. Gracias, profe. ¿Alguien quiere hacer una consulta por las dudas? Ahora, como ya no nos va a dar el tiempo para hacer toda la introducción que me gustaría hacer de diagramas en bloque, me gustaría compartir en la pantalla un segundito, nada más, rápido y cortito al pie, sobre un caso particular que se aplica y que mezcla todo lo que estuvimos viendo hasta el momento. Denme un segundo. Ahora sí, voy a dejar de poder visualizar los chats que ustedes van escribiendo, así que si quieren hacer una consulta, si quieren hacer una observación, prendan el micrófono, pues no voy a poder estar leyendo en el chat. Un segundito. Confírmenme por las dudas que todos vean la planilla de Excel que estoy compartiendo ahora. Sí, se ve. ¿La 21 también? Ok. Recuerden, prendan el micrófono, pregunten la cantidad de veces que ustedes quieran o comenten también sus experiencias o sus consultas, porque por ahí pueden ayudar a otros que tengan alguna consulta similar. Entonces, este es un caso real, posta de las postas, o sea, esto una empresa lo está utilizando hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Este sería el procedimiento, lo que vamos a ver después en el desarrollo del diagrama en bloque, que si ustedes lo tratan de desmenuzar lo más posible, termina siendo algo, un estilo a un CPM, pues, en el sentido de la lógica, que es una planificación. ¿Cómo vamos a hacer el desarrollo de una actividad? Y después acá vamos a ver los responsables, ¿sí?, de control interno, y después acá
qué va a pasar si cada actividad tiene una decantación en particular o distinta de acuerdo a cada caso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos? O sea, nosotros le vamos a decir a un vendedor o le vamos a decir a la empresa cómo va a ser la toma de pedidos, cómo va a ser el procedimiento por el cual iniciamos la actividad principal, que es la venta de una empresa, o por lo menos la que tenemos que planificar primero. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver, si ustedes quieren, la bifurcación de la actividad 01 y 02, si lo queremos llevar al plano de CPM. Después vamos a empezar a ver cómo se mecha esto con documentos comerciales y sobre todo control interno. ¿Sí? En primera medida vamos a tener dos alternativas. Una que es el pedido en el local, o sea que el cliente va al depósito, al local, y otro es venta, llamémosle por teléfono, llamémosle por WhatsApp, llamémosle por venta digital o por un medio que no sea el físico, ¿sí? Un medio virtual. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos dentro del sistema y hacemos la registración en el talonario numerado, ¿sí? El talonario numerado puede ser físico, y acá no los quiero marear mucho, o puede ser virtual. Porque ustedes a través de una configuración pueden hacer que el Excel se transforme en un sistema de formulación de comprobantes, ¿sí? A través del Visual Basic, que es una de las funciones de programación que tiene el Excel, que ustedes pueden diseñar sus propios formularios y ponerle número, ¿sí? Entonces, el talonario numerado puede ser inclusive físico o virtual, pero vamos a ponerlo siempre en plano físico para poder trabajarlo lo más sencillo posible, sin complicarla tanto. Entonces, ¿dónde registramos la operación? En un talonario prenumerado, que era lo que estábamos hablando de correlatividad de recién, ¿sí? Lo vamos a guardar en una carpeta de pedidos que corresponda, si corresponde a Posadas, si corresponde a Corrientes o si corresponde al interior de la provincia, ¿sí? Entonces vamos, acá va a decantar. Ana, vamos a poner un nombre genérico, Ana va a registrar las fechas y los datos en una planilla, ¿sí? Por otro lado, Horacio lo que va a hacer es consultar la existencia en el depósito, ¿sí? Entonces, de acá va a pasar una situación que antes la responsable, vamos a llamarle Rosana, presenta cada lunes el stock existente a los vendedores. Entonces, de ahí los vendedores se van a encontrar con que hay o no existencia en la empresa. Si no llega a haber un stock, entonces vamos a acordar posible entrega y guardar el pedido para poder procesarlo cuando tengamos el stock necesario. Si llegamos a tener stock, entonces conciliamos con el vendedor, quien entrega el pedido está en el lugar donde quiera el cliente. Entonces, se ocupa la administración. Horacio lo que va a hacer es designar el día, el vehículo y el chofer, ¿sí? Control cruzado, ámbito de control y después correlatividad de números, ¿sí? Lo que estuvimos viendo hasta recién. Después va a ser, fíjense que acá ya empiezan a jugar los documentos comerciales. Entrega la nota de pedido a depósito. Después lo vamos a ver esto también más claro en ventas. El encargado de depósito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser preparar el pedido, rendir la nota de pedido en facturación, ¿sí? No es lo mismo una nota de pedido que ya la factura realizada. Entonces, la facturación se la entrega de todos los pedidos realizados al chofer, ¿sí? Con la factura, el remito y la nota de pedido, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer acá, no digo esto acá porque sería demasiado bandera qué tipo de empresa va a ser, pero me reservo el derecho de confidencialidad de esto, ¿está? Entonces, rinde la nota de pedido, remito, firmado con fecha de entrega. ¿Y qué va a pasar acá? Se van a registrar los datos en la planilla. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos en un solo archivo lo que se iba a hacer antes con lo que iba a pasar después, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a haber un control cruzado de lo que alguien hizo respecto a lo que Ana había confeccionado. Entonces, ni Ana va a querer faltar a la verdad, ni tampoco las personas involucradas en este proceso un poco más largo, para que cuando uno quiera hacer un control no haya alguna omisión o no haya error en la conciliación de las actividades. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí?
cortito y al pie, por eso no quería extenderme más, pero me parece que es un ejemplo bastante claro de cómo la práctica del sistema administrativo se lleva en el desarrollo en el campo todos los días de una manera rutinaria y hasta muchas veces sin tenerlo en cuenta los procedimientos. Ya está. Acá Fiorella pregunta en la sala 2020 si estoy hablando del diagrama de bloque de ventas. Aclaro por las dudas para no confundir. Esto no es un diagrama en bloque, lo que presenté recién, sino es como un camino o una lógica de procedimiento sobre una tarea en particular, que nos va a nosotros a hacer la introducción a lo que vamos a ver la clase que viene, que va a ser lo de ventas. Les aclaro por las dudas, la parte de ventas está colgada en YouTube. Está por ahí, si alguien no puede asistir a la clase que viene, está en el canal de YouTube disponible. Por ahí, como ya mencionamos en clases pasadas, el diferencial de desarrollar esto en vivo es que podemos meterle ejemplos en tiempo real que hayan podido pasar antes de clase o traer a colación consultas que ustedes vayan teniendo a medida que vamos desarrollando el tema. ¿Está? Si quieren la clase enlatada, va a estar disponible en YouTube. Si quieren algo un poquito más contemporáneo y que tenga un poco más de dinámica de desarrollo, lo vamos a ver el jueves que viene. Si podemos, 2 diagramas en bloque para poder llegar bien con las clases de consulta y los desarrollos de todos los temas. Así que, bueno, son 15:42. Hasta acá llegamos, me parece, en la clase nuestra de práctica. Dejamos los canales abiertos de consulta, el correo, las clases que tengamos ahora, y yo me quedo unos minutos esperando tanto a los profesores de teoría a que ingresen para ganar tiempo con ustedes si quieren ir haciendo alguna consulta en particular. Así que les agradezco mucho aguantar estoicamente esta siesta de martes que se han perdido, así que espero que haya valido la pena y cualquier cosita estamos a disposición. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Franco Manfredi consulta en la sala 2021 el canal de YouTube. Ahí te comparto, dame un segundo, te comparto el link para que vos puedas acceder. Buenas tardes. Le consulto algo. ¿Quién disparó? Diga. ¿Puede ser que algunas empresas terciaricen el control interno, o sea, que contraten a otras empresas para que se encarguen de ese control? No sé si en la sala 2021 escucharon la consulta. A ver, dame un segundo, Axel, que consulten en la 2021 si escucharon. Dame un segundo. Bueno, Axel pregunta. Axel, ¿no? Sí, profe. Ok. Axel pregunta si algunas empresas llevan a cabo la tercerización del control interno. Así que, ¿vos te referís al control tipo auditoría o al control operativo diario todos los días? Claro, sería más el de auditoría, creo, porque el de operativo no creo que se pueda, ¿no? Efectivamente, hay muchas empresas que se dedican a hacer, se conoce también como la auditoría operativa. ¿Sí? Después, el profe Montini suele explicar muy bien este concepto de auditoría operativa, que son aquellos relevamientos que se hacen para medir el nivel de gestión o de eficiencia en el uso de los recursos, pero sí hay empresas que se dedican al control interno tercerizado. O sea, se contrata, llámese las famosas consultorías sobre la administración operatoria o la auditoría operativa que se lo conoce. Pero sí, no todas las empresas, porque tiene un costo, la pueden afrontar, pero sí, se suele usar consultorías externas para medir el índice de control interno y de eficiencia administrativa.
No sé si respondí tu consulta, Axel. Si no, queda abierto el micrófono para que puedas. Buenísimo, sí, profe, gracias. ¿Alguien tiene alguna experiencia, chicos, sobre todo los que están trabajando ya, que no quiero prender fuego a ninguno de los que me ha escrito por correo, así que los invito a que se animen a hablar, aquellos compañeros, compañeras que están trabajando o también que tienen emprendimientos, así que por ahí cuando los ejemplos lo dicen alguien de su edad y están sentados al lado suyo, virtualmente por lo menos, también enriquece mucho para quien todavía no tiene una aproximación con el mundo laboral todavía real. Profe, no sé si se me escucha. ¿Orlando? Hernán, sí. En mi caso, en McDonald's, yo trabajaba en McDonald's antes y lo que hacíamos como control, digamos, todas las noches, yo trabajaba de gerente de turno, todas las noches en el cierre del local tenía que revisar la cantidad de mercadería que había, por lo menos la mercadería percedera, que es la que se va restoqueando todo el tiempo. Tenía que revisarla y controlar con lo que me decía la computadora para ver si era si había diferencia, si no había diferencia, si había pérdida, si ese día se tiró más de lo que se tendría que haber tirado. Y de esa manera, después, al final de la quincena o de la semana, por lo general se hacía una solicitud de compra para reponer lo que faltaba. Y ahí yo me encargaba con el gerente de ventas de hacer todo lo que serían las proyecciones para poder ver qué es lo que se necesitaba para comprar. Está buenísimo el ejemplo, Hernán, porque grafica de pie a cabeza lo que estuvimos hablando hasta ahora en todas las clases, y ni hablar que una empresa como McDonald's, que tiene recontra estandarizada todos los procesos, todas las ventas, o sea, todo lo que hace McDonald's no lo deja al azar, pero bajo ningún punto de vista. Así que... O sea, todo lo que uno piensa en realidad en el local, o todas las dudas que se te puedan pasar por la cabeza, toda la estructura de la empresa ya está pensada para que responder a todas tus dudas. O sea, no hay nada que se te pueda escapar. Porque imagínese usted que de por sí todos los días, al cerrar el local o a mediado del turno del local, yo le mandaba, por ejemplo, a los crew a arquear los tachos, que eso significa que ellos tenían que verificar qué se tiró y qué no se tiró. O sea, ellos contaban los embalajes que se tiraron, la cantidad de hamburguesas que se tiraron por si salieron mal, todo eso se contaba, entonces yo lo registraba en la computadora, o sea, no se escapaba nada, no había forma de perder dinero. Ok, ahí, Hernán, déjame que menciono el caso tuyo para los chicos de la otra comisión que no están escuchando la consulta perdón, la experiencia que vos haces. Le comento, Hernán trabajaba en McDonald's y lo que hacía era un relevamiento sobre el consumo diario de productos perecederos para establecer los parámetros si estaban dentro de lo razonable o si coincidían con el sistema respecto a lo que se consumió, lo que se debería haber consumido, y poder hacer la evaluación, la planificación de las compras a futuro para poder establecer ni comprar de más ni comprar de menos, dado que eran los productos perecederos. Así que le agradezco acá a Ronald McDonald y su experiencia recontra estandarizada para que vos puedas decirnos Ronald McDonald, no te estoy cargando a vos, sino a la empresa, a Ray Kroc, porque la verdad que claro, nos permita a nosotros respaldar lo que estamos enseñando con lo que en la práctica, y ni hablar de estas multinacionales que tienen medido hasta cuánto tiempo vos tenés que atender desde un auto, desde cuánto tiempo tiene que tener la persona en caja, o sea, y eso para planificar todos los recursos de cuántas personas tengo que atender, cuánta venta voy a generar, cuántas compras tengo que hacer, cómo tengo que financiar, cómo voy a financiar, o sea, todo el andamiaje parte desde la venta, por eso lo vamos a ver en primera instancia.
Particularmente, profe, cada ejemplo que ustedes dan o cada cosa que ustedes van hablando con respecto a lo teórico o a lo práctico, lo relaciono automáticamente con la empresa, o sea, con el local, y se me viene como más el ejemplo vivo. Entonces, como que se me facilita un poquitito más, como usted dice, está todo súper mesurable ahí en Mac, o sea, todo está medido y todo está pensado, digamos. Sí, sí. Ahí le voy, me siento un traductor de Google, un Translate a 2021 que por ahí no puede escuchar, así que perdón el delay de poder interactuar con ambas comisiones, pero lo que dice Hernán era más o menos lo que estábamos mencionando recién, que por ahí los alumnos que no poseen todavía experiencia empírica en la práctica, se les va a hacer un poquito más abstracto que aquellos que han trabajado ya y que pueden llevarlo al plano personal, no tanto de un amigo me contó que le pasa, sino lo que hayan vivido, que esas son experiencias que más enriquecen. Vuelvo a decir lo que hablábamos en la clase pasada, estudien todo lo que pueden estudiar antes de tener que trabajar, porque les va a llevar una demora en recibirse, pero traten de trabajar antes de recibirse, porque la incorporación del conocimiento toma otro gusto y otra asimilación. Así que le agradezco a Hernán la experiencia, espero haber sido lo más llevadero para 2021, que por ahí lo tocó más de oído a través de mi dulce voz. Chicos, perdón los chistes malos, pero hay que meterle un poco de onda porque si no nos quedamos dormidos todos juntos. Sí, no, ni hablar. Me falta el whisky, pero bueno, por lo menos hace calor para no extrañarlo tanto. Ahí el profe Bartel va a tomar la posta que quería hablar y ya hacemos el puente entre la práctica y la teoría. Está silenciado, Orlando, está silenciado en la 2020 por las dudas. Buenas tardes, chicos. ¿En la 2020 me escuchan? ¿2020, 2021 se me escucha perfectamente? ¿Cómo? ¿En la 2021 se me escucha?